Hoy en Conciencia hablaremos sobre el arte de cantar. Cantar es una disciplina que combina técnica, expresión y control físico del cuerpo. Involucra el uso coordinado del sistema respiratorio, las cuerdas vocales y la resonancia para producir un sonido de manera afinada y sostenida. Estudios en áreas como la fisiología vocal han demostrado que el canto requiere entrenamiento constante para mejorar aspectos como la entonación, la proyección y el control del aire. Para una persona que combina sus estudios de canto con la ingeniería industrial, ambas áreas pueden complementarse más de lo que parece. Mientras que el canto desarrolla disciplina, sensibilidad y manejo del estrés, la ingeniería aporta pensamiento analítico, organización y optimización de procesos, habilidades que también pueden aplicarse al entrenamiento vocal y a la gestión de una carrera artística. Y para conversar más sobre estas disciplinas, nos acompaña David Fuentes Ramírez, tenor, estudiante de canto de la Universidad Nacional y estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica. David, bienvenido a Conciencia. Yo le agradezco su desplazamiento desde Heredia, considerando el tema de las presas, para hacer esta grabación. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Gustavo, y a toda su audiencia. David, coméntenos, ¿cómo da usted sus primeros pasos en el canto? Bueno, yo empecé a cantar cuando estaba en el colegio, pero antes de eso tuve un pequeño paso por un coro en la escuela. Eso fue como de un año, pero fue suficiente para que hubiera fotos mías. Y entonces en el colegio una profesora empezó a buscar álbumes viejos y me dijo: David, ¿usted no nos puede ayudar con una de tantas actividades que se hacían? Y yo dije, bueno, tengo 5 años de no cantar absolutamente nada, pero me animé y después de eso me metí a clases de canto y ahí seguí. Fue una bola de nieve. Entré a la Universidad de Costa Rica a estudiar también Ingeniería Industrial, pero también entré al mismo tiempo al preuniversitario en canto, del que me gradué por ahí de 2022 o 2023, y después de eso ha seguido como una bola de nieve. Qué interesante. Bueno, ya usted lo dijo, usted combina canto en la Universidad Nacional con Ingeniería Industrial en la Universidad de Costa Rica. ¿Es una buena combinación estas dos carreras? Es una combinación interesante, porque si bien, digamos, por la forma no tienen nada que ver, yo creo que por el fondo sí existe una manera de vincularlas, digamos. Primero, por el hecho de que son disciplinas. Y como cualquier disciplina tiene, digamos, condiciones inherentes como compromiso, responsabilidad, ética profesional. Todas estas cosas las enseñan en las dos carreras. Pero también yo creo que, digamos, si uno tuviera que ponderar cuál es el aporte de una y cuál es el aporte que la otra me ha hecho en mi vida, digamos, profesional, en cual sea el ámbito, yo diría que tal vez la ingeniería me ha enseñado a ser muy ordenado, me ha enseñado a resolver problemas, a resolverlos bien y a resolverlos rápido. Y esto obviamente se ha traducido en la manera en que yo manejo, digamos, mis relaciones interpersonales, mi vida profesional en la parte de la música. Porque, bueno, en Ingeniería Industrial a nosotros nos ponen a tener mucha roce profesional, digamos, en términos de prácticas, en prácticamente todos los semestres que tenemos en la carrera. Y en ese sentido yo creo que uno aprende como a manejar a la gente y a tener relaciones interpersonales cordiales, a saber apagar conflictos, a manejar todo ese tipo de situaciones que después yo las he usado en el otro ámbito de mi vida. Y desde el lado de la música, yo creo que he aprendido a tener un enfoque, digamos, me ha ayudado a estar muy enfocado al cliente, digamos, en la parte de la ingeniería. Porque si bien en la parte de ingeniería y en la parte de la música, nosotros siempre nos debemos a la audiencia, al cliente, al usuario, para un ingeniero es más difícil tener eso presente, digamos. Detrás de una computadora no siempre uno puede tener claro a quién se debe y para quién está haciendo las cosas. En cambio, en la parte musical usted lo tiene al frente. Claro. Y el público lo juzga y lo aprueba o lo desaprueba por, digamos, el performance que usted dé ese día. Y es muy claro, es muy tangible, mucho más que en la ingeniería. Lo cual es, digamos, como una ironía porque es un arte y el arte es intangible en teoría y el producto es intangible,
pero el cliente es mucho más tangible que del otro lado. Claro. Desafíos que usted ha enfrentado en ambas carreras. Yo creo que el desafío principal es equilibrar las dos cosas, digamos, porque siempre hay profesores o digamos personas con las que uno tiene compromisos profesionales o académicos que pues de repente pensarán que uno está huyéndole a un lado o al otro, pero es porque pues hay que hacer un sacrificio de un lado o del otro para poder ir a todas las actividades y cumplir con todos los compromisos. Hay veces que yo no puedo ir a conciertos importantes porque tengo un examen, o hay veces que hay una charla magistral muy interesante a la que no puedo ir porque tengo una presentación del taller de ópera. Pero yo he aprendido a través de llevar estas dos cosas que por lo menos en un ámbito académico a la única persona a la que le tengo que quedar bien es a la que está sentada aquí, don Gustavo, porque realmente cuesta mucho balancear y bueno, uno es el único que tiene el control y la conciencia de lo que las dos cosas le están aportando a su vida. Coméntenos del manejo de los nervios cuando usted tiene que cantar frente a una gran audiencia como lo ha hecho. Bueno, ¿cómo se preparan ustedes, David? Coméntenos esa parte íntima de un cantante del nivel suyo. Yo lo que hago, y creo que es lo que hace la mayoría de mis colegas, es imaginarse en la situación. Y yo creo que eso me ha servido también para todos los otros ámbitos en los que me desempeño. Usted, cuando practica, cuando hace su ensayo y todo, usted hace un viaje prácticamente psicológico y se pone como si estuviera en el escenario del Teatro Nacional al frente de 600 y pico de personas. Y en ese momento es interesante porque usted puede experimentar muchas de las sensaciones que usted experimentaría en el caso de estar en la presentación de verdad. Y creo que hacerlo como si uno estuviera conscientemente en la situación real, en el momento, quita mucho de los nervios a la hora de ya llegar a la realidad. Porque ya en ese momento uno siente que ya pasó por eso, que ya lo vivió. Es como una manera de engañar a la mente, digamos. Y yo creo que eso es lo que hace la mayoría de las personas que se dedican a estas cosas. Interesante. David, el día de mañana usted se ve como cantante, como ingeniero. Eso es una pregunta es el problema millonario, como dicen mis profesores en ingeniería. Porque, bueno, usted sabe que esa pregunta en la mayoría de las personas tiene una respuesta del corazón y otra de la mente, don Gustavo. Y yo creo que, sea cual sea de esas dos, yo estaría satisfecho, pero con una de esas dos estaría extasiado totalmente. Y le dejo a su audiencia que interprete cuál de las dos sería. De acuerdo. Permíteme hacer una primera pausa. Estamos conversando con el cantante David Fuentes Ramírez, que tal y como lo decíamos, es estudiante de canto en la Universidad Nacional, pero también estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Costa Rica. Ya regresamos con todas y todos ustedes. En el año 2022, David Fuentes Ramírez recibió el premio Alfredo Pinardi en el Orfeo, concurso de canto lírico de América. David, usted es muy joven. Usted me autorizó a decir su edad, 23 años. ¿Cuál ha sido su principal logro como cantante en 23 años? Bueno, yo creo que hay varias oportunidades que he tenido que son muy rescatables. La primera fue cuando tenía 21 años y canté en el Teatro Nacional con la Orquesta Sinfónica Nacional en la flauta mágica. Fue una experiencia muy enriquecedora, muy dinámica. Aprendí muchísimas cosas. ¿A teatro lleno? A teatro lleno todas las funciones, las 6. Eran 4 y tuvimos que hacer 2 más. Y después de eso, el año pasado tuve 2 presentaciones también muy, muy gratificantes. La primera fue mi primer concierto solista en el foyer del Teatro Nacional, la parte ya renovado, al que usted muy amablemente atendió, por cierto. Era un concierto de canción italiana. Creo que nos quedó muy bonito con la maestra Tania Cordero.
Y después, en julio, un mes después, un recital, una gala lírica con la maestra Joyce Di Donato, que es una de las grandísimas cantantes líricas de hoy día, y vino a Costa Rica a darnos clases maestras y después a hacer un recital con ella. De ahí, o sea, aprendí muchísimo, sobre todo de la personalidad de ella, de la sencillez, y realmente yo creo que es el ejemplo perfecto de que en la sencillez está la grandeza, sea cual sea el ámbito profesional en que usted se desempeñe. Usted ha recibido lecciones de repertorio y técnica vocal en Italia. Actualmente usted integra la Ópera Estudio de la Compañía Lírica Nacional. ¿Qué significa todo esto para usted tan joven, David? Yo creo que todas estas experiencias me han dado mucha seguridad, mucha confianza en mí mismo. Y yo creo que eso se ha visto traducido en la voz también, de una forma interesante. Ustedes saben, Gustavo, que la voz está sumamente conectada a la parte, digamos, a todo el resto del cuerpo, porque nosotros, la voz es un instrumento que está integrado en nosotros mismos. Nosotros no somos como los pianistas o los trompetistas o cualquier otro instrumentista que tiene el instrumento aquí afuera y pues al instrumento no le va a pasar nada nunca. En cambio, la voz responde a cambios mentales, a cambios hormonales, a muchísimas otras cosas. Y yo creo que esas experiencias me han dado muchísima seguridad que se ha visto traducido en una mejora en la técnica vocal, en una mejora en la expresividad escénica, en la interpretación, en muchas de estas cosas que yo creo que realmente no me esperaba y han tenido impacto significativo. En una oportunidad usted me comentó que usted se veía en Italia, Sí. estudiando canto. Sí, me encantaría. ¿Eso se mantiene, David? Sí, sí, me encantaría. Y bueno, hay varios proyectos personales que tengo este año en torno a eso y vamos a ver cómo nos va con todo eso y cuando termine volveré y le cuento cómo me fue. Termina ingeniería industrial siempre. Sí, sí. Termina, Ahora en julio. usted está en su último semestre, usted termina en julio. Sí, Se gradúa en el segundo semestre de este año. exacto. Con título en mano, entonces ya usted se dedica al canto. Hacemos viajes, exactamente. Qué lindo, qué lindo. Esto es una pregunta, cuando yo tengo gente del arte y la cultura, siempre le hago esta pregunta, David, ¿por qué es importante impulsar el arte y la cultura en un país? Yo creo que por el poder transformador que tiene, porque no hay otra disciplina, además del arte, que enseñe habilidades como, por ejemplo, el trabajo en equipo de la manera que el arte lo enseña. Decía Riccardo Muti, un famosísimo director de orquesta en Italia, que, por ejemplo, la orquesta es la representación del funcionamiento social ideal, digamos, porque todos los músicos están trabajando en consonancia, de manera armónica, sin tapar uno encima del otro, siguiendo un director de orquesta que obviamente los respeta y los entiende, pero que al mismo tiempo está buscando un producto común con ellos, que es la creación de la belleza. Y yo creo que esa finalidad y esa manera en la que enseña a trabajar la práctica artística es algo sumamente valioso, don Gustavo. Y nosotros lo hemos visto en Costa Rica. Nosotros hemos visto las maravillas y cómo el arte, y sobre todo a través del Sistema Nacional de Educación Musical, a través de los Centros para la Paz, los centros de cultura, cómo le ha cambiado la cara a muchísimas comunidades, don Gustavo. Hace años, en una ocasión que tuve de cantar en Los Lagos, allá en Heredia, me decía una de las señoras que estaba ayudando en el proyecto del Centro para la Paz, que estaban haciendo un ensamble, un tipo de orquesta pequeña, y interesantemente, pues había varios personajes, digamos, conflictivos en el barrio, que de la nada, digamos, cesaron todos estos roces que tenían, gracias a que sus hijos, don Gustavo, ahora eran compañeros de la orquesta. Y entonces los hijos tocaban hasta el mismo instrumento, ensayaban juntos, tenían un objetivo común y eso hizo que sus padres también lo tuvieran. Y eso eliminó muchísimos problemas de conflictividad social que había en el barrio. Todas esas cosas tienen un impacto profundísimo en el tejido social de este país y por eso es que es importante invertir en eso. Casualmente, a partir de ese punto de inversión, ¿por qué? Porque su reflexión es muy válida, muy pertinente. ¿Por qué los últimos gobiernos en Costa Rica disminuyen el presupuesto a la cultura y al arte?
porque desconocen todo lo que usted estaba apuntando. Yo creo ¿Cuál será la razón de fondo? Sí, yo creo que existe un punto de desconocimiento, definitivamente. También existe la parte también de que, pues, todas estas cosas no tienen, digamos, un retorno monetario tal vez cuantificable. Es como decir, ¿por qué una empresa no invierte en ergonomía? Si sabemos que todos los trabajadores, si están más cómodos, los operarios trabajan mejor y aumenta la productividad. Es lo mismo, ¿por qué no invertimos en cultura si sabemos que fomenta todos estos valores, que ayuda al compromiso, a la responsabilidad, a la ética, a la empatía, todas estas cosas, pero no tenemos una manera de cuantificarlo y de medirlo? Yo creo que eso sería algo interesante, de que los gobiernos, no sé si desconozco si ya existe una manera de cuantificar eso, se metan y cuantifiquen y digan, bueno, es tanto. Todos estos aportes que estamos haciendo en inversión social, en cultura, tienen este rendimiento desde el punto de vista de que disminuye la violencia, disminuye la criminalidad, disminuye la delincuencia. Todas estas cosas deben tener alguna manera de cuantificarse, don Gustavo. Y yo creo que en la medida en que eso se pueda hacer, la inversión en cultura se va, digamos, va a tener una muchísimo mejor apreciación de parte de la sociedad, que ahora hoy día pues parece que le interesan más las cifras macroeconómicas, digamos, más allá de un impacto, digamos, que es observable empíricamente. Entonces, también por ese lado, pero nosotros tenemos que entender que el arte y la cultura, sobre todo el arte, yo siempre he dicho que es la ciencia que estudia el comportamiento del alma, don Gustavo. Porque ¿qué es la ciencia? La ciencia, usted lo sabe mejor que yo, es un conjunto de conocimientos adquiridos que son comprobables a través del método científico, a través de la observación. Y a través de todas sus ramas, la ingeniería industrial, por ejemplo, es la ciencia y profesión que estudia los sistemas productivos complejos. Eso es, como he dicho, por don Eldon Caldwell. La música, el arte, yo creo que tiene también un componente absolutamente racional, y nosotros observamos la manera en que tenemos un impacto en la audiencia, en las comunidades, en los seres humanos en general, en el espíritu del país, que es una parte esencial del tejido social de una sociedad en general, de un país, valga la redundancia. Claro, perfecto. Vamos a hacer una segunda pausa. Estamos conversando con David Fuentes Ramírez, cantante. En entornos laborales y académicos, las personas con formación artística suelen desarrollar mayor creatividad e innovación, habilidades claves en campos técnicos. David, yo siento, y es una percepción mía, que los jóvenes cada vez más están alejados de la cultura y del arte. ¿Usted coincide conmigo? ¿Por qué? Me gustaría que profundicemos en esto tan serio que estoy indicando acá. Sí, yo creo que usted está en lo correcto, don Gustavo. Y yo creo que tal vez uno de los motivos principales en torno a eso es la tecnología y la disposición que tenemos ahora, la disponibilidad que tenemos de muchísimos recursos, inclusive de música, de entretenimiento, a un solo clic, digamos, de distancia realmente. Y entonces yo creo que de repente eso de salir, de ir al teatro, de ir a hacer todas estas cosas, a veces le da pereza a la gente. Pero yo siento que no es, digamos, este fenómeno se centra más en eso y no, digamos, en una apatía hacia las artes en general que exista en la juventud. Porque yo he visto, digamos, he experimentado con muchos amigos, compañeros, que, digamos, gracias a que yo estoy metido en estas cosas, ellos van al teatro, o han empezado a ir al teatro, a escuchar mis presentaciones, y les ha encantado. Y han seguido yendo no solo a escucharme a mí, sino a escuchar a otras personas. Y yo creo que en lo que tal vez estamos fallando es como en un acercamiento, en la manera en que nos presentamos ante los jóvenes. Creo que eso es algo muy importante, porque puede existir una noción de que el arte es algo, digamos, que ya está pasado de moda o que tiene, digamos, una fecha de caducidad muy pronta. Y nosotros tenemos que encontrar la forma, sobre todo a través de un mejor uso de las redes sociales también,
de encantar a los jóvenes y de atraerlos hacia esta forma en general. ¿Cómo es la vida de un cantante de la talla suya? David, coméntenos, ¿cuántas horas usted ensaya? ¿Qué es diferente con respecto a sus semejantes? ¿Usted hace deporte? ¿Cómo cuida la voz? Coméntenos toda esa serie de detalles. Eso del tiempo de ensayo es muy interesante, don Gustavo, porque ahí hay un factor diferenciador extremo en comparación al resto de los músicos, digamos, instrumentistas. Sobre todo porque usted sabe que la voz es un músculo. Las cuerdas vocales, todo está conectado, digamos, obviamente el cuerpo se cansa. Nosotros no podemos estar 8 horas, como por ejemplo a veces, digamos, un pianista en una jornada intensa puede estar perfectamente 8 horas seguidas dándole al piano. Nosotros no podemos hacer eso con la voz. Nosotros el tiempo útil que tenemos seguido, ¿verdad? O sea, sin contar las pausas que hacemos para tomar agua, lo que sea, es más o menos como 1 hora y media. Ah, es poco. Eso es lo que la voz rinde a máxima intensidad, digamos, sin contar ningún tipo de interludio para un día. Y también, digamos, hacerlo todos los días con una intensidad extrema tampoco es necesariamente saludable, digamos. De vez en cuando sí, pero no siempre. Entonces, lo que tenemos para sentarnos y hacer, digamos, las vocalizaciones y estudiar el repertorio propiamente es más o menos eso. Es como 1 hora y media, digamos, que lo que cantemos sea 1 hora útil. Pero podemos sentarnos 1 hora y media al piano a estudiar el repertorio. Pero antes de eso, nosotros también tenemos mucho trabajo de escritorio, que es algo que no tienen los otros instrumentistas. Nosotros tenemos que estudiar la palabra, porque somos el único instrumento que la puede usar, don Gustavo. Ningún pianista, ni ningún violinista, ni nada, por más que yo creo que todos los instrumentos se tratan de parecer a la voz humana, puede tener esta herramienta poética tan fuerte que es la palabra, digamos. Y nosotros cantamos en varios idiomas, hay que sentarse, hacer las traducciones, calzar las sílabas con las notas, etcétera, un montón de cosas. Y una vez que todo eso está listo, estudiar la historia también, el trasfondo del compositor, muchísimas cosas, ya podemos sentarnos a estudiar la música. Entonces, si bien no es, digamos, tenemos un tiempo hábil muy corto, digamos, dentro del día, en comparación a las otras disciplinas artísticas, sí tenemos que invertir una cantidad de tiempo considerable haciendo todas estas otras cosas. ¿Usted habla italiano? Sí. Ah, usted habla italiano. Sí, sí, sí. ¿Y ha cantado en algún idioma que no domine? Sí. He cantado en alemán, bueno, alemán, francés, italiano, español, inglés, latín. Y ahí usted tiene una persona, digamos, que la apoya con la entonación, con la pronunciación. ¿Cómo es ese ejercicio que ustedes realizan cuando tienen que cantar en alemán, por ejemplo, y usted no habla alemán? Bueno, a nosotros nos enseñan el alfabeto fonético internacional, lo que significa que nosotros, digamos, a través de transcripciones fonéticas que le llaman, que están ahí en internet disponibles, uno sabiendo interpretar ese alfabeto fonético, asocia cada, digamos, letra de este alfabeto fonético a un sonido específico. Y entonces, de esa manera, uno, digamos, logra calzar la pronunciación ideal o adecuada a través de solo leer los fonemas que están escritos, digamos. Pero sí es cierto que se necesita un coach o alguien que hable el idioma para que le termine a uno de pulir las cosas, porque pues, es un trabajo que necesita ese nivel de detalle. David, ¿qué lo hace diferente a usted, joven de 23 años, con respecto a sus semejantes? Yo creo, en la parte de la música, dice usted. Sí, claro. Yo creo que hay una parte que no es solo, digamos, la artística, no es solo cómo cante uno, sino la parte humana también. Y yo creo que eso es lo que me diferencia principalmente en comparación no solo a mis contemporáneos, sino al resto de los cantantes en general. Yo usualmente tengo muy buena relación con todo el mundo. Yo no soy de andar buscando problemas ni meterme en los que ya no estoy, digamos, ¿verdad? Entonces, además soy muy paciente, soy muy colaborador, tengo un buen trato. Todas estas cosas siempre me han facilitado
y creo que ha ayudado a que yo tenga relaciones interpersonales realmente excelentes con todo el mundo. Qué bueno. Y eso es un factor diferenciador, siento yo, en mi caso, en comparación al resto de los cantantes. David, muchas gracias y desde luego más éxitos para usted. Gracias, don Gustavo, y gracias a los que nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hoy en Conceptos queremos presentarles un fragmento del gran concierto lírico Jóvenes Talentos Costarricenses y Joyce Di Donato. Esto fue Conceptos. Los espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestros sitios de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.